Mi querido Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, estimada Adela? Me dices, te veo atribulada. La verdad, sí. Caray. Cabizbajona, sí. Pues sí, la gente está muy desesperada luego del asesinato de este limonero ahí, ¿no? En Apatzingán, en Michoacán. La gente no quiere ni dar su nombre por miedo a que sean los próximos. La verdad, sí, muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. Qué pena. Tiene mucho tiempo fuera de control esa zona en Michoacán, en muchos lados del país, pero sí es desesperante. ¿Cómo puede ser que no puedan poner orden? ¿No? Pues estos productores que se organizaban, hay un video, entiendo, uno de los últimos que sube este productor. Último. Que está haciendo un llamado pues a la defensa, ¿no? O sea, que suena bastante lógico lo que dice, ¿no? Oye, no queremos que nos pongan precios y demás, vamos a organizarnos, nos vamos a dejar. Y de repente pues nos enteramos que es hallado muerto, y no solo muerto, sino lastimado, pues digamos, eso es una novedad lo que estoy diciendo, pues me refiero, entiendo que torturado, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces... Juan Zavala, ya estás por ahí, ¿verdad? Hola, Juan. Qué gusto saludarlos, Damián. Buenos días. Saludos, estimado Juan. Felicidades por tu nombramiento como vicecoordinador. Muchas gracias, de verdad. Gente joven, gente joven. El nuevo rostro. Joven aún. Joven aún. El nuevo rostro. Y el nuevo rostro del PAN. ¡Esa! ¡Ay! Luego. ¿Ya sabías? Tú me dices, le entramos. Pues sí, pues yo digo. Bueno, muy bien. A ver, sí, hubo un relanzamiento del Partido Acción Nacional, un evento el sábado. Y yo déjame enfocarme más a los temas de fondo que a los temas de forma. Yo entiendo que de forma a alguien le puede gustar o no gustar, que si el logo, que si esto y que lo otro. La verdad, para mí eso es secundario. Para mí el tema de fondo es los cambios anunciados, que en lo personal sí creo que tiene los elementos que tenía que tener un proceso de renovación. Yo tengo años, y otra gente también, hablando de que el PAN debía renovarse, y en esa renovada para mí era fundamental que se incluyeran 3 elementos que me da mucho gusto que sí se hayan incluido. Que son de los que tú has venido hablando desde hace mucho. Y otras personas, y creo que es lo que se tiene que hacer. Abrir al partido. Uno, abrir al partido. Y mucha gente, yo cuando toco este tema, me dicen, qué raro que hagan tanto énfasis de abrirse al ciudadano. Pareciera una obviedad, ¿no? Pues es que sí. O sea, desgraciadamente pero esto no parte de una aceptación de que el partido estaba cerrado. Pues sí, pues hay que decirlo tal cual. O sea, el PAN nace con métodos muy democráticos, pero que fueron rebasados, creo yo, en determinado momento, y se generaron vicios de control interno, en donde se hizo muy difícil que entrara ciudadanos que querían entrar, y quienes controlaban los que había o tenían el listado más grande, pues controlaban candidaturas y dirigencias. Y eso nos alejó del ciudadano. Entonces, sí se tiene que abrir el partido. Y qué bueno que se anuncie. O sea, que sea sencillo ingresar. Que sea para todos. ¿No? 1. Para el que quiera. Y 2, también que venga acompañado de, ¿sabes qué? Un cambio de mentalidad, y hay que ir a la calle. Colonias, universidades, cámaras, a mí me parece positivo. 2, y esto para mí es determinante, y sí, muchos se nos hizo la chueca la boca de decirlo, pero qué bueno que lo incluyan, entregarle al ciudadano las candidaturas, la decisión de quiénes son los candidatos. Y tal cual, primarias abiertas. Que el ciudadano decida quién va a ser el próximo candidato presidencial del PAN, candidatos a las gubernaturas, candidatos a las principales alcaldías, me parece fundamental. Porque entonces lo que haces es que se genera una competencia positiva, en donde vas a mostrar tus perfiles, van a competir, van a mostrar sus virtudes, sus proyectos, sus ideas, y que sea el ciudadano el que decida. Primaria abierta puede ser con voto directo en urna del ciudadano, o puede ser con encuesta. El tema es que el ciudadano decida. También se habló de la posibilidad de, oye, si también se le sondea internamente, está bien, en tanto lo principal sea que decida el ciudadano. A mí me parece un cambio de fondo que sí nos va a ayudar a que no sean las cúpulas las que decidan y los compadrazgos, sino verdaderamente quien tenga simpatía ciudadana. Y 3, y también para mí muy importante, y coincido,
recuperar identidad. No a la alianza. Y eso implica que no eres y que sí eres. El no quedó ya muy claro. No a la alianza. Creo que particularmente la connotación es fin a la alianza actual, pues, no, obviamente. Pero también se hace un lance de decir, a ver, ya párenle este rollo de si pareciera como si no podía existir el partido si no fuera abrazado de alguien más. Y yo sí creo y coincido, siendo simpatizante de que en el futuro se analicen otras posibilidades, pero sí coincido que ahorita no es momento de eso, hombre. Ahorita es momento de tú enfocarte a recuperar confianza ciudadana. Hubo un desdibujamiento del PAN en los últimos años. Ya no se Necesitas entiende enfocarte a eso y recuperar confianza ciudadana, que la gente diga, ¿y tú qué representas? Ah, ok, ya te entendí. Y en ese lance se hace una selección de 3 valores universales principales: de defensa de familia, defensa de libertades, de defensa de nuestro país, que se le está presentando a la sociedad. Entonces, hay otros temas, pero yo elijo, digamos, centrarme en los principales. Temas de fondo, para mí estos 3 lo son, y sí creo que son elementos importantes. Ahora, por haberlo anunciado, ¿cambia el partido? Claro que no. Pues no. Es el Ahora inicio. Claro. Ahora hay que implementarlo bien y pasar del dicho al hecho. Pero creo que es un buen inicio. ¿Y cómo lo toma MC? Pues mira, Adela, nosotros en Movimiento Ciudadano sí procuramos, o porque sí creemos que estar hablando de otros partidos, pues es un error, no está dentro de nuestra agenda. Veo, por ejemplo, mucho a Morena, pues bueno, obsesionado con hablar del PAN, con hablar de Movimiento Ciudadano, que qué vamos a hacer, que qué pasa al interior del Movimiento Ciudadano. Yo creo que cada partido tiene, pues bueno, para eso tiene sus órganos internos, para eso tiene este principio de autodeterminación. Pero bueno, dicho eso, pues mira, creo que en cierto sentido, Adela, no quiero sonar soberbio, pero sí quiero, no quiero dejar de decirlo. De alguna manera lo que se anuncia antier le da la razón al Movimiento Ciudadano, en el sentido de que desde hace 3 años nosotros dijimos que era un error esa alianza en particular. Nosotros dijimos que era mejor que cada quien apostara por sí mismo, por su electorado, y que esa alianza con el PRI nos iba a afectar. Y bueno, tú lo escuchabas, digo, bueno, a Damián también le tocó, nos tacharon de traidores, ¿no? De lo mismo, digamos, con el mismo vocabulario con el que Morena tacha el PRI y el PAN. Así nos hablaban muchos de esa coalición a nosotros en Movimiento Ciudadano, simplemente porque nosotros creíamos que había que darle al país otra opción aparte de esa alianza. Además de que yo creo que esa alianza, en términos narrativos, le dio la razón a López Obrador, que llevaba 8, 10, 12 años diciendo existe el PRIAN, y de repente le dijeron, bueno, pues fíjese que sí existe y que aquí vamos juntos a la boleta. Entonces, en ese sentido, me parece que es un reconocimiento a lo que nosotros llevamos muchos años diciendo y tratando de construir. Y mira, pues tratando de ser respetuoso de ese proceso, creo que efectivamente el PAN ha hecho su apuesta. Mucho de esa apuesta tiene que ver con su organización interna, es lo que entiendo, con sus procesos internos, con la afiliación, con la manera de elegir las candidaturas adentro del PAN. Y bueno, pues en lo ideológico parece ser que es un viraje a la derecha, claramente, ¿no? Parece ser que, digamos, estos conceptos a los que hacía referencia, pues digamos, son históricamente usados por la derecha. Y yo aquí no voy a entrar que si fascista, que si moderna. Normalmente son los términos que utiliza la derecha. Yo creo que, por ejemplo, escuchando con atención el discurso del dirigente nacional del PAN, en casi la hora que habló, no hace una sola referencia, al tema de la desigualdad. Yo creo que en un país como México, independientemente de dónde se sitúe uno en el espectro ideológico, de qué creencia tenga, si está en la izquierda o en la derecha, híjole, no hablar de la abismal desigualdad que hay en este país, de la diferencia entre los ricos y los pobres, que en este país el lugar donde uno nace sigue determinando dónde uno va a terminar en la vida, me parece que es un ingrediente del que se tiene que hablar. El propio Carlos Castillo Peraza, que ha sido uno de los ideólogos más relevantes de Acción Nacional, decía, pues en un país con 50 millones de pobres no se puede ser de derecha, digo, en una provocación intelectual. Pero bueno, esa es la apuesta del PAN. Yo creo que a México, yo antes que ser de Movimiento Ciudadano, soy mexicano, y yo creo
que a este país le vendrá bien, le irá bien en la medida en que tenga mejores partidos de todo tipo. Si Morena fuera un mejor partido, le iría mejor a México. Si al PAN le va bien, le va a ir mejor a México. Y nosotros seguimos concentrados en lo nuestro. Tenemos dos gobiernos muy grandes, Jalisco, Nuevo León, dos gobiernos que están haciendo todo por cumplir, por realmente dar una imagen distinta al mundo. Ahora que viene el Mundial con obras de movilidad, con temas de seguridad, con atracción de inversiones. Y bueno, pues en las bancadas del Movimiento Ciudadano, pues estamos dando una batalla, ahorita lo decía David, antes, pues bueno, lo que ocurrió la semana pasada con la ley de amparo, los impuestos que aprobaron en la ley de ingresos, por no hablar pues del problema de la sequía en una parte del país, por las inundaciones por otras. Nosotros estamos concentrados en eso, Adela, no nos vamos a distraer, la presidenta y Morena no nos van a distraer. Ellos quisieran que a 2 años de la elección estuviéramos hablando de las alianzas. Pues no, de lo que hay que seguir hablando es de cómo este gobierno está incumpliendo sus promesas, de cómo un ex candidato presidencial, ex aspirante a la candidatura presidencial de Morena tiene un enriquecimiento ilícito de decenas de millones de pesos, como es el coordinador de la mayoría. Claro que Morena, teniendo eso enfrente, quisiera que habláramos de alianzas. Yo creo que para eso falta muchísimo. Nosotros hemos sido claros sobre nuestra postura y nosotros vamos a seguir hablando de nuestras causas y de nuestra visión de país, y el PAN pues hará lo propio. Que no quiere decir que en el futuro, en algunos sitios, Mira, no exista una alianza, ¿no? Sin duda. Mira, a ver, el planteamiento ahorita del partido fue acabar con las alianzas actuales y hacer un pronunciamiento de que no va a ir en alianza, ¿no? Se entiende que en las próximas elecciones. Yo en lo personal siempre he dicho, a mí me parece que en el futuro se debería de valorar particularmente la posibilidad de sumar esfuerzos distintos a esta alianza, ¿no? No la del PAN-PRI, sino valorar otros, si coincides en causas. Pero sí coincido, fíjate, con la dirigencia en que qué bueno que mandó ese mensaje, porque creo que no es momento de estar en eso. Yo en eso coincido completamente. O sea, es momento de recuperar tu propia identidad. Ya habrá tiempo, ¿no? Tu claridad. Lo que sí era muy importante decir que se acabó la actual, ¿no? Y lo digo con respeto, ¿eh? O sea, no es pleito. Yo sí fui un crítico constante, para mí fue un error histórico la alianza del PAN con el PRI. En efecto, creo que les dio la razón narrativa, creo que nos representó una incongruencia histórica a nosotros, pero sobre todo creo que fue rechazada por el ciudadano. Pues, ¿para qué le dan tanto brinco estando el suelo tan parejo? Ahí Pues, ¿no? está, ¿no? Pasamos de 11 gobiernos estatales a 4, pues, ¿no? Y los 4 que tenemos, en su mayoría, ninguno hizo la diferencia, pues, esa alianza. Pero, a ver, no se trata de golpear, pues, simplemente decir, oye, pues el ciudadano claramente te está mandando un mensaje que no quiere que camines por ahí, camina por otro lado. Segundo, en el tema de tu propia ideología y qué representas, a mí sí me parece importante que el partido le diga con mucha claridad a los mexicanos cuáles son los valores que lo mueven, cuáles son las causas que defiende. Y yo entiendo que ha generado polémica el uso de ciertos términos, se hace la referencia internacional y demás, pero la verdad de las cosas es que uno no puede asumir que porque alguien más use un valor con una concepción, esa sea la que aquí estamos queriendo utilizar. Pues por supuesto que no. Pues yo les digo tal cual, qué significa cada uno de ellos. El término patria, de hecho, está en nuestro lema desde hace muchísimas décadas, ¿no? Por una patria ordenada y generosa, una vida mejor y más digna para todos. Pues no sé de qué les sorprende. Estamos hablando de patriotismo, de defensa al país, ¿no? De defender como mexicanos este Donde gran país todos vivimos. que todos vivimos, exactamente, ¿no? Y hay ejemplos también de la izquierda. Yo no pienso en términos de izquierda-derecha, pero que sus lemas también tienen la palabra patria. Pues claro, pues porque patria es país, pues, ¿no? El término de familias, el planteamiento que se está haciendo no es el planteamiento que hay en otros países, de tratar de meterte en temas privados y demás, para nada. Eso en México está completamente definido por la Corte. Lo que se está planteando es, y nosotros sí lo tenemos en nuestros principios de doctrina desde hace muchísimo tiempo, nosotros sí creemos en la familia. Esa es la realidad. Si a alguien más no le gusta la familia como núcleo de la sociedad, pues adelante. A nosotros sí. Nosotros la consideramos la base de la sociedad mexicana, todas las familias, ¿no? Y como tal, lo que se busca es darle condiciones de calidad de vida que tienen que ver con nuestro ámbito de competencia. ¿Cuál es el ámbito de competencia de un partido político? La política pública, la legislación. Entonces, ¿en qué estamos pensando? Pues en que esa familia tenga un techo digno, vivienda,
que tengan sus hijos acceso a educación de calidad, no ideologizada, que tengan salud universal, se te enferma un niño, que tenga medicinas, ¿no? Que tenga paz, que salga y que no lo maten, ¿no? En eso se está haciendo el planteamiento. Bueno, no un poco, es volver al origen Completamente. del Partido Acción Y si Nacional. abres los principios de doctrina, te vas a encontrar familia. Y libertad también te lo vas a encontrar. Y sí, sí creemos en las libertades. Y ahí sí entiendo que puede haber debate. Pero sí es el planteamiento del PAN. ¿A qué libertades nos estamos refiriendo? Libertad de pensamiento, libertad de expresión en un México en el cual está siendo atacada por un gobierno autoritario, con ejemplos como en Campeche, por ejemplo, que tienen que pasar un listado, ¿no? de quién le está criticando a la gobernadora, o en otros lados. Pues claro que hay una defensa de libertad de expresión que se tiene que hacer. Libertad personal, en términos de, por ejemplo, un país que está avanzando todos los días en prisión preventiva oficiosa, pues sabemos muchos que queremos defender esas libertades personales, libertades de defensa de tus derechos, pues estar en contra de la ley de amparo, estos retrocesos, y libertad económica, que sé que a veces es polémico. Nosotros sí creemos que el gobierno debe ser un facilitador y generar las condiciones de certidumbre jurídica y de desarrollo económico para que se puedan desarrollar todas las ideas que tengan los ciudadanos, ya sea de manera libre y generar su propia empresa, o bien trabajar y tener un trabajo digno. Pues esos valores universales me parecen correctos, ¿no? Yo me alejo de los polos radicales. Hay gente radical en todos lados. No tengo, la información que yo tengo este es el enfoque que se quiere impulsar. Y claro que si ahora se tiene que desdoblar, fue un anuncio, es un paraguas. Sí, claro. Ahora se tiene que desdoblar en, bueno, muéstrame exactamente a qué te refieres, que es lo que yo estoy explicando. Bueno, seguramente vendrán una batería de iniciativas, vendrán planteamientos de política pública, ¿no? En fin, que muestre al ciudadano lo que representa el PAN. Entonces, en ese sentido, también respetando, por supuesto, mucho el esfuerzo de otros partidos, yo sí creo que es correcto que el PAN lo haya hecho así. Creo que los cambios adicionales, este es uno de los tres temas, ¿no? El tema de la identidad. Pero creo que los cambios adicionales, aun cuando pudieran parecer cuestiones internas, a mí me parece que no lo son, porque tienen que ver con la lejanía que se generó en los últimos años, haciendo una autocrítica, lo digo, que hoy el PAN hace un esfuerzo de acercarse con el ciudadano y decir, ¿sabes qué? Te queremos empoderar a ti, no a nosotros. Y no es fácil hacerlo, porque Y siempre que hay sea un resistencia. vehículo el partido. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, este esquema de primarias abiertas me parece que sí va a terminar beneficiando, no al partido, A la gente. A la gente que pueda escoger quién cree que lo pueda representar. Ojalá y lo mismo hagan otros, digo, yo respeto mucho, y que entonces los mexicanos tengan participación desde quién se postula. Oye, pues qué interesante, ¿no? Y al final que queden los mejores, hombre. Ahora, en temas tan polémicos como esto, pues siempre va a haber quien piense distinto. Yo respeto mucho, Yo estuve por 6 años siendo disidente interno, digamos, ¿no? Sí. Siendo una voz distinta, pero había una postura oficial. A mí no me gustaba. Pero había. Lo dije, pero había una definición. La definición en aquel entonces fue, equivocadamente en mi punto de vista, Alianza PAN-PRI. Gran error para mí, pero esa era la definición, votada en los órganos y demás. Y yo era una voz que decía, es un error, creo que hay que cambiarlo, en fin, pero bueno, hoy está afortunadamente al revés. Hay una definición estratégica que yo considero acertada. Habrá quien pueda diferir, lo respeto, faltaba más. Y habrá voces disidentes internas. Adelante, den el debate y todo, pero sí me da gusto que se haya animado. ¿Se tardó? Sí. Va a ser algo diferente, Oye, porque lo que sí. estaban haciendo no les resultó. Se tardó, sí, también lo quiero decir, Para mí esto era después del 18, ¿no? El análisis obligado. No se da después del 21, no se da después del 24, no se da pues al iniciar la dirigencia. Pero mira, hombre, yo escuchando también el otro día que hice este comentario del interior, me dicen, pues es que también teníamos que hacer un consenso interno. Yo digo, a ver, miren, qué bueno que llegó el momento, y en tanto eso que se dijo se haga, ahí vamos a estar para apoyar, porque yo quiero fortalecer una opción política, ¿no? Creo en el pluralismo. El reto ahora es implementarlo bien, porque si a la primera de cambio resulta ser que cascabalea Sí. el partido, y
ahí vamos por las gubernaturas. Ay, ¿qué crees? Están los que quieren los ciudadanos, pero aquí está el poderoso que quiere decidir y ya vamos a poner a su candidato. Pues ya valió cacahuate. Entonces, sí es un reto ahora sí que de tracto sucesivo. Exacto. Es de todos los días construir opción. Y bueno, creo yo que si se fortalecen las distintas opciones, yo no quiero acá meterme, pero a mí yo, por ejemplo, cuando veo a Movimiento Ciudadano en sus esfuerzos, lejos de molestarme, me da gusto, porque digo, pues qué bueno que esté otra opción política, un espectro distinto, haciendo un esfuerzo genuino, tratando de avanzar. Además, en México tenemos sistema mixto. En la última acabaron con él, pero hay que acordarnos que está el esquema de ganar la elección y también está la representación proporcional, que implica que entonces es positivo que crezca el porcentaje de ciudadanos que vota por una opción política, pues, ¿no? Porque en teoría debería tener una representación. ¿Qué estamos viviendo en México, desgraciadamente? Que no se está respetando. Porque, por ejemplo, y eso lo podrá decir mejor Juan, porque fue a los que más les pasó, un porcentaje de votación del ciudadano no se está viendo representado en la Cámara. Esos son los cambios que tenemos que hacer. Y para eso entonces no te estorba que existan otras opciones. Al contrario. Al contrario. Y al final, ojalá sí. Por ejemplo, yo sí le digo a mi partido, una meta tiene que ser regresar la pluralidad a México. Acabar con esa mayoría artificial de 2/3 partes e idealmente entre varios partidos hacer un bloque lograr mayoría. ¿Sí? Y entonces regresar al diálogo, por Dios, hombre, y que no se aplastara al otro. Eso creo yo, y por eso, a ver, sin tampoco tirar las campanas, como dicen, hay que ver, pero es el inicio de algo que sí trae sustancia, esa es mi opinión. Más allá de los señalamientos de formas y demás, que pues claro que los hubo, ¿no? Sí, claro. Pues, sí. Un video ¿Qué te ahí digo? de inteligencia Pues sí, artificial con pues ya. superhéroes. ¿Por qué no viniste, Juan? ¿Qué Porque andas estamos haciendo? ¿Jugando pádel o qué? No, porque estamos por iniciar la sesión en la Cámara de Diputados. De hecho, va a hablar yo creo que en unos 20 minutos Arturo en tribuna, porque hoy vamos a tener una sesión solemne por el 450 aniversario de la fundación de la ciudad de Aguascalientes. Sí, escribió que no iba a poder estar, que si mandaba un suplente. Le dije, no. Está preparando su discurso. Está preparando su discurso. Como no somos Cuauhtémoc Blanco, Adela, y además nosotros sí votamos en contra de que le mantuvieran el fuero, pues hay que estar aquí presencialmente. Pues claro, no que otros se van a jugar al pádel, se oyen los pelotazos, caray. Fíjate que Qué no sé, Juan, pero sí, a mí sí me da coraje. Pues si a ti te da coraje, imagínate a nosotros los de a pie. No sé qué ambiente hay ahí adentro. Mira, Adela, yo de hecho, y bueno, Damián lo hemos platicado en esta mesa, yo he dado la batalla, Adela, incluso lo dije en las discusiones de la ley de amparo el martes y el miércoles de la semana pasada, que el martes tampoco pude estar, Adela, porque estábamos justo en la discusión de la ley de amparo, pero yo lo que critiqué, y lo dije en tribuna 2 veces, lo estamos discutiendo en formato semipresencial. O sea, estamos discutiendo una de las instituciones más importantes del constitucionalismo mexicano, el amparo, y la sesión la pusieron semipresencial, facilitándole la mayoría a Morena, y que no haya discusión y que vayan nada más unos cuantos. Nosotros nos hemos opuesto reiteradamente a eso. De hecho, votamos en contra del orden del día porque era semipresencial. Sí. Yo en las comisiones en las que estoy voté en sí. contra de la presencialidad, porque pues claro que es un abuso y claro que los ciudadanos los molesta y los ofende como tiene que ser. Pues es claro que sí, por eso me disculpo por no estar ahí el día de hoy, Adela, pero tenemos que ser consecuentes y bueno, pues dimos la batalla por representar a millones de mexicanas y mexicanos, estamos aquí representándolos, pues tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Pero esto también se ha permitido por ese formato de la semipresencialidad, hay que decirlo. Es ese formato que se quiso continuar desde la pandemia. Pero ya se acabó la pandemia, ¿no? Fíjate que, y escuchaba yo al coordinador de los diputados de Morena en una declaración, en mi punto de vista, desafortunada, la digo así, como defender al personaje, ¿no? O sea, se confunde como la amistad o solidaridad que me imagino que tienen o que se genera o de compañeros en la de camaradería partido, de compañeros con pasar por alto una actitud que claramente es injustificada. O sea, no importa quién sea, si hubiera sido alguien del PAN lo diría.
Y le diría, oye, no la mueles, o sea, ¿no? Y si es alguien de otro partido también, ¿cómo va a estar bien que mientras hay una sesión, sea de comisión o de pleno, porque se debaten temas importantes, caray, hombre, pues la Cámara analiza temas de primera importancia, que si la lana, quién se la va a gastar, cómo, cuánto le pueden cobrar de impuestos a los mexicanos, temas legislativos, o sea, y está ahí un representante y, espérate, güey, espérate, ahí voy, ahí sigo yo de sacar. Oye, asistencia, por favor, hombre, jugando, entiendo que pádel, es un desprecio a la responsabilidad que tiene que existir en el Congreso. Y me parece mal a mí que se solape por parte del partido en el poder. Ese es parte del problema de la política, pues, ¿no? Mexicana, que hay sectores que creen que debe estar por encima el compañerismo y la protección a los tuyos que el interés del país. Segundo, el tema de las virtuales. Yo coincido con Juan, además de que genera este tipo de casos, porque ha habido otros casos que están en fiesta, Sí, se escucha ahí la banda atrás y que no sé qué, o sea, la verdad. Y otros que ni para qué te cuento. O sea, otras cosas que, híjole, dices tú, Dios santo, ¿cómo se te ocurrió? Pero bueno. Además de eso, no fomenta el diálogo. O déjame ponerlo de esta manera, levanta una barrera al diálogo y a la generación de acuerdos. No es lo mismo, y Juan no me va a dejar mentir porque está ahí en el Congreso y me ha tocado ser legislador varias veces. Muchas veces, o sea, el escuchar, aunque creen que no, escuchar un discurso sensato, con argumentos, te abre los ojos a veces, pues, te dice, caray, espérate, esa no es nuestra intención, dices, ¿no? Y te acercas y empieza la negociación y, a ver, pero ¿cómo? Y si le corregimos, mire, este es el riesgo. Claro, pero, no es lo mismo. Que nadie está escuchando, todo el mundo está quién sabe dónde, ni cuenta se dan, abras el tablero, les bajan la instrucción por chat y votan. Pues, ¿qué diálogo se puede dar ahí? Entonces, por eso, luego se pregunta a la gente, ¿cómo votaron eso? Pues porque ni enterados estaban, pues. Y entiendo el contraargumento, porque hay quien dice, y entiendo que usaron esas palabras, ya están muy grandecitos para hacerse cargo de su voto. Eso lo entiendo, Y es cierto que cada quien se tiene que hacer responsable de su voto. Sí, pero debiera haber alguna... No, exacto, no. Esto fomenta que no exista debate real. Y la verdad sí, qué pena que lo han mantenido. Lo que pasa es que no quieren debate. Ellos ya saben cuál va a ser el sentido de su voto. Pero mira, ya nada más por tantita decencia, caray. Yo sí creo que tienen que cambiar eso. O sea, por tantita decencia, ¿cómo que está jugando pádel? Sí. No. Completamente no. Pero bueno. Nosotros, a él la digo para que lo sepan, nosotros desde la legislatura pasada, Jorge Álvarez Maínez fue muy crítico en la Cámara, y por todos hay que decirlo con toda claridad, fue muy contundente respecto a las sesiones, a la necesidad de sesiones presenciales, criticando la semipresencialidad, que muchas veces también hay que decirlo, que votaron a favor el PRI y el PAN, y en esta legislatura Iván Ortega ha seguido dando esa batalla de nuevo. Yo subí en la ley de amparo y dije, ¿cómo puede ser que los mismos de Morena digan, estamos reformando la institución más importante del constitucionalismo mexicano en una sesión semipresencial, que hay 50 diputados? No vamos a dejar de dar esa batalla porque creo que sí es una batalla. Y bueno, pues respecto al diputado Cuauhtémoc Blanco, pues bueno, ya le mantuvieron el fuero, el Morena y el PRI, porque también lo votaron los dos. Y ahora lo solapan cuando está, no sé qué horas de la mañana, pero fuera la hora que fuera. Sí, jugando fuera la hora que fuera. En vez de atender una responsabilidad, uno entiende que a veces aquí en el Congreso se te junta el pleno con una comisión, con un evento, de aquí mismo de la Cámara, pero bueno, andar jugando pádel ya es como dice Damián, es un desprecio completo a tu trabajo y a representar a los ciudadanos, pero al final es eso, no me importa porque estoy protegido. Yo hago esto porque sé que no me van a haber consecuencias. Y creo que eso es lo que tendríamos que poner un límite. Yo simplemente quería comentar un poco lo que decía Damián Medio. Yo sé que además, lo debo decir, y ahora sí que no porque está aquí, pero Damián pues sí es de los panistas que yo considero, digamos, más sensatos, más cercanos a un centro político, con los que más comparto un ideario. No creo que sea así yo con la mayoría de militantes, de personas, de los dirigentes de hoy de Acción Nacional. Y hoy de lo que decía Damián sobre las libertades, o sea,
Nosotros, claro, estamos de acuerdo, por supuesto, fundamentalmente con la libertad de pensamiento, con la libertad económica. Nosotros somos un partido socialdemócrata de centro izquierda, pero por supuesto que creemos en la libertad económica. Creemos que debe haber un Estado fuerte que regule esa libertad, pero tiene que haber libertad económica. A veces donde no coincidimos es donde ponen como un alto. A lo mejor no es el caso de Damián. Pero entonces dicen libertad en esto, libertad en esto, libertad en esto. Ah, pero en la libertad sexual ahí vamos a hacer una pequeña excepción. Oye, en el libre desarrollo de la personalidad, no, ahí también vamos a hacer. Entonces, a veces esa idea de libertad tiene ciertos límites, cuando yo creo que tenemos que tener una definición más robusta de libertad, que tampoco, que no quiere decir que cada quien haga lo que quiera, pero fundamentalmente sí cuando se respetan los derechos de terceros y cuando no está habiendo afectaciones a terceros. Y lo otro que yo pienso, y lo decía en mi primera intervención, es, yo creo que en un país como México se tiene que hablar, por supuesto, de libertad y de libertades en plural, pero también tiene que hablarse de igualdad. Somos un país muy desigual, y no solamente entre ricos y pobres, Adela. Tú lo has dicho de manera súper clara, que creo que le llega a muchas mujeres, entre hombres y mujeres. En este país no solamente se puede hablar de libertad, porque en el caso entre hombres y mujeres, pues ve lo que ha hecho la libertad, pues generar una brecha brutal entre hombres y mujeres. Entonces me parece que en este país no solo es un tema de riqueza, es muchas veces este tema de géneros donde existen diferencias abismales que solo la libertad no va a corregir y que tenemos que corregirla desde la perspectiva de la igualdad. Y creo que la igualdad va muy ligada con un tercer valor fundamental para nosotros, el Movimiento Ciudadano, que es la inclusión, que es que las mujeres, que es que la gente menos favorecida se sienta parte de un proyecto más grande que es México. Y con Que las sienta que mismas oportunidades, ¿no? ¿Perdón? Y con las mismas oportunidades, porque, Así, porque si no de dices, saque ya... Yo creo, fíjate Sí. que coincido, ¿eh? O sea, coincido. Evidentemente, si tú agarras la proyección de principios del partido, te vas a encontrar la mayoría de los términos que están ahorita mencionando. Simplemente sí se hizo un lance, escoger tus 3 valores principales y se escogieron esos. Por supuesto que pueden ser complementarios. Fíjate que me ha tocado, fui dirigente del partido, Sí. no es fácil. Y en efecto, hay corrientes de pensamiento, ¿no? Yo creo que en todos los partidos hay polos a veces radicalizados. Bueno, están los ¿no? partidos hechos de personas. Sí, Y... pero los hay en la izquierda también, ¿no? De hecho, a mí este rollo izquierda y derecha no me gusta, pero más bien pensado en términos de valores. Pero los hay. Yo creo hoy que la gran mayoría, el consenso no está ahí, para nada, está lejos de estar ahí. El lance que se está haciendo tiene que ver con temas de entrada en los cuales tenemos competencia. Yo siempre digo eso, me llama mucho la atención porque siento que al PAN siempre lo orillan Lo o lo llevan, ¿no? hacia que, pero ¿cuál es tu postura en esto y en esto, en temas muy individuales? Y yo digo, qué curioso, pero cuando yo agarro una encuesta, por ejemplo, de los ciudadanos, veo que le preguntan, ¿cuál es tu principal tema de interés que quieres que te resuelva el gobierno? Y vas a encontrarte con seguridad pública y te vas a encontrarte con... Antes era economía la 2, hoy es corrupción, ¿eh? A raíz de los escándalos de corrupción de Morena. Es increíble. Ese es un datazo de hallazgo de qué está pasando que la gente... Pero bueno, corrupción, economía, salud, educación, porque son los problemas del día a día. Afortunadamente en México, grandes debates que tienen que ver con cuestiones individuales están resueltos. O sea, ya se resolvieron por la propia Corte y demás. Y afortunadamente, en mi opinión, el partido, cuando menos institucionalmente, creo que ha superado esos debates. Y no está haciendo planteamientos. O sea, ya entendieron que hay distintos tipos de familia. Estamos hablando en plural, familias. O sea, cualquier familia... Es que, a ver, déjame hacerte una pregunta, Adela. Vamos a suponer que yo represento al PAN, candidato futuro, sí, ¿no? Y llego a gobernar. Ni modo que yo llegue a implementar un programa de vivienda y diga, ¿qué tipo de familia tienes aquí? Para ver si te toca el programa de vivienda. Pues no, ¿verdad? ¿Qué tipo? Oye, ¿tus hijos van a tener acceso a educación? ¿Sí o no? Ah, no, espérame. Dime qué tipo de familia Por favor, pues. Salud. Está enfermo un niño, una niña. Va a recibir acceso a medicinas.
¿qué tiene que ver? Estamos hablando de las familias. Sí. El derecho que tienen todas las familias a tener calidad de vida. Como sea que hayan querido Es conformarse. en ¿no? donde hay, y ahí sí, en donde hay un postulado del partido El derecho a la vida. en defensa de vida. Y ahí sí es una definición. Y entiendo que hay quien está de acuerdo o no. Pero ahí sí hay una definición hoy en el partido que dice defendemos la vida. Aún ahí, Sin lo que hemos dicho, criminalizar ni penalizar a nadie. muchos de nosotros, aquí voy a hablar a título individual, decimos por Sí, favor, porque no, hombre. la postura de, sí quiero decir ahí, porque Damián ha sido también muy consistente en esa postura, pero no es la postura mayoritaria dentro del PAN. Fíjate que creo que sí, ¿eh? Ya ahorita la no criminalización de la mujer creo que sí, pero digamos, sería cosa de revisar, pero creo que sí. La O sea, postura yo- de yo, la por ejemplo- dirigencia expresada ha sido esa. Yo, por Tal ejemplo, cual. presenté una iniciativa donde no se criminaliza a la mujer en ninguna etapa del aborto. Criminalizar, meter a la cárcel en ninguna etapa del aborto, cárcel. Ya. Yo no sé si muchos diputados la suscribirían. Yo entiendo que hay distintas posturas, ¿no? Como Vale. dices tú, es un debate además muy profundo. En lo que yo no estoy de acuerdo es en que se diga el PAN está a favor de la vida, como si los demás estuviéramos a favor De de la la muerte. defensa de la vida, pues es que cómo lo, No, o pues sea, es que creo que hay un debate filosófico muy profundo de cuándo empieza la vida. bueno, O nosotros sea, porque si no creemos que es de parecería la que así es concepción. muy bien, eso es lo- De acuerdo, pues, pero eso es lo que está defendiéndose. No se está queriendo atacar a la mujer. No, Bueno, creo que fuera yo de entiendo. eso, fuera, Defienden la fuera- vida en el momento de la gestación. fuera de ello, pues me parece que no, los temas están ahí. Y aún en eso, Sí, pero ahí también entra la discusión de la libertad de una mujer a decidir Sin sobre duda. su propio cuerpo. Sin Hablando de libertades. sin duda, Así es. en tanto no invadas un tercero indefenso. Pues esa sería la respuesta. Pero yo lo que te quiero decir a ti, Adela, y a quien me está escuchando, es, este debate ya se tuvo en la Corte y en México hay una definición al respecto que se respeta. Y no es el lance. Sí es algo, yo no soy mentiroso. Yo digo lo que pienso. Sí, sí. Mi creencia individual, como la de la mayoría de los mexicanos, por cierto, en este tema, es esa. Respeto a quien piense distinto. El relanzamiento del PAN está hablando de familias en términos de calidad de vida, educación, salud, seguridad y demás. Libertades en términos de libertad de pensamiento, expresión, libertad personal, desarrollo económico y demás. Y patria en términos de defender a nuestro país. Eso es lo que estamos, digamos, nosotros impulsando y no pretendemos meternos en la vida privada de las personas. Pues. Ya. ¿Traes otro tema, Juan? El que te Adela. ocupa en la cámara. Yo para terminarla, justo porque está por iniciar la sesión y nosotros como bancada procuramos siempre estar ahí en las sesiones, pues yo terminaría con la reflexión que anticipaba, Adela. Es muy evidente que para Morena, y lástima que no está Arturo, porque pues, se lo diría con esa claridad, es muy evidente que no quieren hablar de los temas que están haciendo como gobierno, como mayoría en ambas cámaras. De verdad, el tema de la ley de amparo es una regresión en tema de derechos sociales de muchos años. Es un tema que va a volver el amparo todavía más inaccesible para millones de personas que hoy no acceden, porque ya los efectos no van a alcanzar a esas personas, porque iniciar un amparo va a ser mucho más problemático. Y bueno, lo que ocurrió con la ley de ingresos, aunque efectivamente hay una parte positiva en el acuerdo con las refresqueras de tener que reducir la cantidad de azúcar que ponen en los refrescos, creo que sí, de la cantidad de impuestos que se pueden poner, Adela, hoy Gerardo Esquivel escribe un artículo muy revelador en ese sentido. El impuesto al refresco es un impuesto súper regresivo en el sentido que afecta mucho más a los más pobres. Ahora sí que es como el IVA. Terminas castigando al más pobre por el porcentaje del ingreso, de su ingreso que le dedica a esas bebidas. A las calóricas, pues por supuesto que una persona que no tiene dinero para consumir, para elegir sus calorías, pues va a optar por la opción más calórica para poder estar llena la mayor cantidad de tiempo posible. Eso lo aprobó Morena, aprobó, Adela, este impuesto absurdo que ahora se va a discutir en el Senado de 8% a los videojuegos violentos. Eso no ha pasado en ningún lado del mundo. En los 3 estados de Estados Unidos donde lo han propuesto, republicanos, por cierto, de extrema derecha, que proponen eso para no lidiar con el tema
de la compra de armas, nunca se ha aprobado. ¿Por qué? Porque no está probado, no hay un vínculo entre los videojuegos violentos y cometer delitos o aumento a la violencia. ¿Qué sigue? Que le pongan un impuesto a Cinépolis porque ponen películas violentas, a Netflix ¿no? por transmitir contenido violento. Me parecen que son esas salidas falsas las que está optando el gobierno y la mayoría de Morena. Pero entonces, en vez de estar discutiendo eso, los temas de fondo, las promesas incumplidas, están hablando de que Movimiento Ciudadano va a ir en alianza con no sé quién, porque han visto en sus encuestas el crecimiento de Movimiento Ciudadano, porque vieron cómo crecimos en Durango y Veracruz, y porque están viendo que a nivel nacional somos la fuerza política con mayores positivos y con menores negativos. Y eso ha sido, Adela, precisamente porque estamos concentrados en nuestras causas, en reducir la jornada laboral, en seguir aumentando el salario, y por nuestra consistencia en temas como este de los videojuegos, en el tema de los refrescos, pues de construir lo que hemos platicado aquí, un México de libertades en plural y un México más igualitario, no solo entre ricos y pobres, sino también un México más igual entre hombres y mujeres. Fíjate que yo veo a Morena preocupado, te soy sincero. Sí. En algún momento, en efecto, con la posibilidad de una alianza PAN-MC, ¿no? Y después, ahorita con el relanzamiento del PAN, lo tengo que decir, yo tengo muchos años en política y nadie pela tanto algo que no le preocupa. O sea, la dirigente, varias salidas, no solo una, la presidenta, en fin. Y creo que ha habido muchas interpretaciones, particularmente en círculo rojo, luego los temas ideológicos causan mucho choque, pero creo yo que en el colectivo pues ha caído bien el intento, ¿no? Cuando menos es lo que nos dicen nuestras mediciones internas. Y siento que Morena detecta cuando hay riesgos posibles futuros, y ahorita es eso. Y por eso es el ataque, ¿no? A no querer que haya distintas opciones. Segundo, me parece que hay una debilidad hoy. Están tocados, están abollados. ¿Por qué? Porque la corrupción. Se cayó el velo. Se cayó el velo de lo que decían que no iban a hacer. Y es tanto los casos de corrupción que son tan evidentes que creo que muchos ciudadanos, incluso que simpatizan con ellos, no radicalizados, digamos el voto blando, dicen, híjole, cabrón, no es cierto lo que decías. O sea, me prometiste ser diferente y no solo no eres diferente, sino que está peor la cosa. Y luego, pues, no hay manera de ocultar eso, pues, ¿no? A nivel local, que si los alcaldes, que si los gobernadores, que si los secretarios, y por todos lados unos excesos y abusos y demás, y siento que se les está desbordando. Entonces yo sí veo una preocupación. A mí me da gusto que pase ese como despertar ciudadano de no tolerar estos abusos, ¿no? De decir, no tienes por qué tener un teflón. O sea, no tienes por qué no pasarte nada si haces actos de corrupción o si tienes casos autoritarios. O sea, una cosa es que haya simpatizado contigo y otra cosa es que tú abuses, pues, ¿no? Y que cometas estos casos. Qué bueno, porque es rendición de cuentas. Y qué bueno que pase también si pasa con alguien del PAN, y con otro partido. Es rendición de cuentas. Los gobernantes no tienen por qué sentirse como reyes, intocables. Entonces, que empiece este esquema. A mí por eso me gusta reelección, me gusta revocación de mandato, porque es empoderar al ciudadano, en donde existe un castigo público, me refiero, pues, a el mal gobernante. Y vaya que están gobernando mal. Entonces yo veo que cuando ven que se empieza a organizar y a agarrar forma distintas fuerzas políticas, pues les preocupa. Dos, en el tema del paquete económico, a mí sí me parece una pena que no se entre al fondo de los temas. El problema en el paquete económico en materia de ingresos es la bola de nieve tremenda, avalancha que representa la deuda pública. O sea, se les fue la mano. O sea, este brinco endeudado de 10 billones a 20 prácticamente que va a cerrar el año entrante es insostenible. Y sé muy bien que salen y dicen, no, pero es que como porcentaje del PIB todavía puedo. No, de que tienes capacidad de pago la tienes, pero te estás ahorcando la posibilidad de invertir ahorita en lo que se necesita. Y de veras, yo trato de ser como muy didáctico cuando hablo de esto, porque sé que es complejo, pero es que es como si hubieran firmado demasiado, sobregiraron la tarjeta de crédito, pues. Entonces les llega el pago de la cuenta
este año, el año entrante, va a ser de 1.5 billones. Y por eso no están invirtiendo en las obras de infraestructura que se requieren para evitar las inundaciones. Y por eso no están invirtiendo en escuelas que tengan infraestructura digna. Y por eso no hay medicinas. Y por eso no hay hospitales adecuados. Y por eso le puedo seguir. Entonces, ese es como el tema de fondo. Y desesperados por sacar dinero, inventan cosas que no hacen sentido, pues. A ver, el problema de obesidad es real, en México. Obesidad infantil, No, bueno, número 1, en todo el eso es real. mundo. Pero no es cierto que por eso estén planteando el impuesto, No, pues. es recaudatorio. O sea, no tiene una liga directa, es recaudatorio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la promesa de vamos a subirle este impuesto a esta actividad, digamos, que se considera negativa? Y el dinero lo vamos a destinar a eso. Y luego mentira, pues. Le han quitado dinero a la atención de esas enfermedades. Entonces, no, yo sí creo que no es para nada la solución. A mí me parece que sería momento de pensar en otro esquema. En otro esquema de, por ejemplo, ampliar la base de contribuyentes. Hoy en México, pues el 55% de la economía está en la informalidad. Eso quiere decir que el 45% carga con el pago de impuestos del 100% de las necesidades. Pues eso me parece injusto. Creo que había que entrar a ese debate. Creo que habría que entrar también al debate de una mejora en el lado del gasto. O sea, no todo es cobrar más. Si traes un montón de lana, Claro, es ¿cómo gastar vas a...? mejor. Creo yo simpatizo, me regreso al tema de libertades, yo simpatizo con lo que han hecho otros países, más en términos de bajar el impuesto sobre la renta para fomentar mayor inversión y tratar de que en volumen sea más y entonces tienes más recaudación, ¿no? Yo simpatizo con eso. Y creo, que sean más quienes pagan impuestos. y creo que por ahí está la solución, pero sobre todo en un buen manejo financiero en términos de la deuda. Es insostenible, de veras. A mí sí me preocupa, ahorita que hablabas de desigualdad, me preocupa que llegue el punto donde la avalancha sea tan grande que incluso los programas que han ayudado a combatir la desigualdad estén en riesgo, porque ya no les alcanza. Y no, nada de eso quieren debatir, nada de eso. Pero bueno. Pues nada, te tienes que ir, ¿verdad, mi querido? Bueno, ya se nos acabó el Cerramos. tiempo también. Muchas gracias. Para estar de manera presencial, Adela. Nos vemos el próximo martes por aquí. Saludos. Muchas gracias, mi querido. No, gracias a ti. Pues ojalá que le vaya bien al PAN y que de verdad implementen eso que dijeron, que además es lo que le daba identidad al partido. Habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no. Fíjate que... Pero, pues... Yo debo decirte, me decía ayer, platicaba con alguien, me decía, te veo contento. Y sí, tenía rato que no estaba como entusiasmado con un lanzamiento del partido. No es perfecto. Yo mismo tengo críticas constructivas. ¿Qué hacer? ¿Qué haré? Al interior de, oye, pues qué necesidad de esto, por qué aquello. En fin, pero pues si yo fuera dirigente, pues tomara mis determinaciones. Alguien más, pues tienen derecho a ponerle sus toques, ¿no? Pero yo sí creo que cuando uno ve que la esencia es correcta, debes de optar por privilegiar eso. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Yo digo, oye, Damián, ¿cuánto tiempo tenías hablando de que se necesitaba abrir, que se necesitaban primarias abiertas a los ciudadanos para elegir los mejores, que necesitábamos recuperar identidad, acabar con la alianza? Y lo ves que se incluye cara, pues resáltalo, hombre. Y se parte de una implementación correcta, Adela. Claro. Porque todo esto depende de cómo se va a implementar. Ahora, han salido resistencias naturales. Salió, por ejemplo, Nuevo León, ¿no? Diciendo, pues acá seguimos. Yo soy muy respetuoso. A ver, yo mismo decía, es un error, nomás sí, no hay que confundir a la gente. La decisión de las alianzas es una decisión nacional. No le compete a los órganos locales, y te lo digo como exdirigente. Nadie puede firmar una alianza si no tiene la autorización nacional. Ya. Entonces, sí, la autorización alcanza a todos los municipios, a todos los estados y a nivel nacional. Pero podrían ir viendo caso por caso en última instancia. Pues futuro y con alguien más. Sí, pero sí, esa se da por concluida. Concluida, exacto. Esa ya no. Pues se acabó. Con el PRI. Y no es pleito, simplemente es caminos distintos, tratar de nosotros recuperar la confianza de la ciudadanía, que creo que nos hace mucha falta, estimada Adela. Hombre, hay que dedicarnos a volverle a decir a la gente quiénes somos.
¿En qué creemos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo gobernamos? Ah, por cierto, sí en el pasado, pero el pasado hay que usarlo para ver aciertos y continuarlos y reconocer errores y mejorarlos. No, ¿cómo gobernamos también en el presente? Pues sí. Ahorita, ¿cómo está gobernando Querétaro? ¿Cómo está gobernando Aguascalientes? ¿Cómo está gobernando Guanajuato? ¿Cómo está gobernando Chihuahua? ¿Cómo está gobernando cada una de las capitales que gobernamos? Que, por cierto, no son pocas, ¿eh? Son un montón. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Pero, sobre todo, un lance al futuro, Adela. Esto no se trata de regresar al pasado, se trata de avanzar hacia un futuro mejor. Y en eso, y cierro porque sé que ya nos vamos, me dio mucho gusto ver caras jóvenes. Hicieron un nombramiento de voceros juvenil. Qué bueno, es que también luego el PAN se estaba volviendo así como ya ¿Sí? como mayor de edad. Pues, Que ¿no? lleguen los Bienvenidos, nuevos, ya saben, pues, yo los quiero claro. mucho, a todas las edades. Pues sí. Pero también necesitamos impulsar el relevo generacional Sin duda. y nuestra generación ser parte también, que Sí. no nos jubilen. Ay. Todavía no, por favor, todavía no, mi querido. Yo creo que es un diálogo entre generaciones. generaciones. Claro, hombre, oye, pues Y aprovecha aprender. la experiencia Claro. de los que estaban antes, los que estamos hoy y los que vienen empujando para mañana. Sin Así duda. lo veo yo. Entonces, bueno, prefiero equivocarme intentando que no intentar. Muchas gracias, Damián. Nos vemos próximo martes. Tus Muchas órdenes, gracias. Oigan, hay programación siempre aquí en la Saga Noticias. Hoy, palabras más, palabras menos, inmediatamente después. Mañana miércoles, un día, una voz. Una francesita en Badiraguato. Estuve viviendo como 1 año y medio. ¿Por qué fuiste a Badiraguato? Entonces estaba todo el contexto mediático, la forma en que se plasmaba toda la información sobre la guerra en contra del narcotráfico y todo. Elegiste Badiraguato Elegí- para tu doctorado. Exacto. A pesar de los riesgos, de los peligros, ¿cuánto sabías? Pues claro, creo que como mucha gente, Badiraguato era un... Tiene el sonaba. estigma, Sí, ¿no? tiene todo el estigma. ¿Y hasta dónde llegaba el temor o tomabas conciencia del riesgo que